como viene sucediendo con las ediciones del Cuenco del Plata, para mí en este momento es la gran editorial que tiene en materia de producción de libros vinculados al cine, no solamente del cine, pero del cine en particular. Sí. Volvemos con un libro recientemente editado por ellos, en este caso es Cine y Filosofía, las entrevistas de Fata Morgana. Fata Morgana es no solamente una película de Herzog, sino que además es una revista que suele, ahí al inicio hay un prefacio escrito por algunos de los editores del libro, que son Bernini, De Gaetano y Doritini, en donde se plantea ya del inicio una distinción. Hay revistas de escrituras, dice, y hay revistas de discursos. Es decir, revistas de escrituras son aquellas vinculadas con un autor, ponen como ejemplo Roland Barthes, y hay revistas de discursos que tienen que ver con, en este caso identifican a Foucault como un personaje importante, en el sentido que no es la firma el autor, sino son los temas. Entonces lo que hace esta revista en general muy buena distinción. Sí. Lo que hacen es tomar un centro, un tema general que puede ser lo virtual, la relación, el poder o lo que fuera, y a partir de esto invitan a gente a hablar. Entre otras cosas, el cruce es entre cine y filosofía, y esto es lo que la revista... Y que decíamos fuera de cámara que el título Cine y Filosofía intimida y hasta en un sentido podría pensarse como un título pretencioso, filosofía, cine. Pero sin embargo, bueno, tiene varios autores, han recopilado justamente de la revista, entre ellos está Zizek también. Está Zizek, está Rancière, está Espósito, Jean-Luc Nancy, Julie Kristeva, pero no solamente hay filósofos, hay cineastas, está Herzog. Es un libro maravilloso porque lo que se plantea en algún sentido es una relación entre el cine y acá lo que importa es la I. Ni el cine ni la filosofía, el cruce. Perfecto. Y me parece que esto es lo que el libro de algún modo plantea. Lo que vamos a hacer, trabajar sobre algunos textos que están en este libro y ver cómo se puede aplicar estrictamente algunos párrafos con las películas que están hablando, y en ese sentido uno va a poder, ahí está el link. Ahí está el link. Y ahí van a poder verificar la potencia extraordinaria que tiene Cine y Filosofía, este libro que está un poco mojado porque me agarró la lluvia. Está usado, señores. Me agarró la lluvia en Curitiba. En fin, vamos con estos 3 o 4 o 5 ejemplos para ver la potencia que tiene la palabra a la hora de relacionar y hacer ver lo que la imagen tiene, pero no necesariamente se ve de inmediato. Ô, Wanda! Você que crê, Ventura? Dá cave, Wanda. Ayang, você que crê? Quer cerveja? Não tem dinheiro? Ayang. En la página 24, Roberto de Gaetano está entrevistando a Jacques Rancière. Le pregunta en cierto momento: ¿sería incorrecto entonces decir que el arte es político cuando logra imaginar un mundo por venir, mientras que es policial cuando no hace otra cosa que describirlo o representarlo tal cual es? Contesta en ese momento Jacques Rancière: podríamos decir que el arte es político ya en la medida que modifica las posiciones establecidas en el universo sensible. Una película de Pedro Costa es política antes que nada porque modifica la visibilidad de los lugares de la pobreza, como así también la posición de la víctima, del trabajador, del inmigrante en el paisaje construido por el consenso. El consenso construye algo así como un paisaje medio de distribución de lo sensible, de distribución del centro y la periferia, de la riqueza y de la pobreza, de las capacidades y de las incapacidades y demás. Todo esto es algo que se comparte, que define un sistema de información, de los estereotipos posibles de representación y demás. La política comienza cuando este juego se introduce un desorden, cuando un cineasta va con su cámara a buscar belleza en cualquier lugar del mundo, aún en un mundo que aparentemente tendría que ser visto como un mundo de miseria,
de disolución, de manera tal de generar una figura heroica, trágica, enigmática, en lugar de una figura totalmente definida por su ser trabajador, inmigrante, desocupado, etc. Esto es lo que dice Rancière respecto del cine de Costa, respecto de la relación entre forma cinematográfica y forma política. ¿Qué es eso? ¿Qué Oba-san, en la página 72 de Cine y Filosofía, Jean-Luc Nancy, el filósofo, dice en cierto momento: nosotros no sabemos dónde está la visión del mundo de Ozu. Quizás no sea importante saberlo. Sin embargo, podemos reconocer una secuencia de ese mundo, aunque no conozcamos la película. Reconocemos de una pequeña parte de la película su mundo. Esta trama composible es tal gracias a una cierta sensibilidad. Es una cierta sensibilidad la que hace la composabilidad. Es como decir que la vida está dada gracias a una combinación de carbono, oxígeno, etc. Algún científico ha hecho la hipótesis de una combinación distinta, por ejemplo, carbono, silicio, etc., imaginando cómo se habría desarrollado la vida. De la misma manera, lo que tiene unido, combinado el mundo de Ozu es una cierta sensibilidad, y el mundo de Bresson, por ejemplo, es composible respecto de aquel, porque es una misma sensibilidad la que los tiene unidos. Pero, al mismo tiempo, de repente existe la posibilidad de la inmersión. Inmersión quiere decir sentir con esa cierta sensibilidad. Esto es lo que dice Jean-Luc Nancy respecto al cine de Ozu, respecto al cine de Bresson, pero fundamentalmente lo que plantea aquí Nancy es una forma de cómo la forma cinematográfica constituye la sensibilidad y nuestra perspectiva y mirada sobre lo que vemos en el cine y también fuera de él. En un momento determinado, en la entrevista que se le hace a Slavoj Žižek, en determinado momento el filósofo, también psicoanalista, dice, está hablando sobre la relación entre el cine y la filosofía, que en líneas generales sus trabajos escritos, en líneas generales no estarían estrictamente hablando de cine, estaría en algún sentido haciendo lo que él denomina un usufructo del cine. Pero en determinado momento dice, solo el 10% del tiempo restante es tiempo que dedico realmente al cine como universalidad singular, como forma de pensamiento. En la página 78 afirma eso y un poco después dice, ¿a dónde está el pensamiento como forma de cine o el cine como forma de pensamiento? Hablé de un mecanismo típico minimal hitchcockiano de dirección, en el que la secuencia, cuando comienza, es común. Consiste en una serie de elementos tomados a través de una alternancia de encuadres objetivos. Después, en un cierto punto, él nos propone un encuadre, una visión objetiva, desde lo alto, como si fuera el ojo de Dios que está viendo las cosas, es decir, como si fuera una subjetiva radical, pero desde una posición imposible para cualquier sujeto. Lo que me gusta de Hitchcock, entonces, es el modo en el que él toma un encuadre objetivo e inmediatamente lo subjetiva. Pero no quiero decir que lo subjetiva en el sentido de que hace ver algo a través de los ojos de uno de los actores. Lo que subjetiva es justamente el movimiento de la cámara. Por ejemplo, en Psicosis, en el segundo homicidio, el de Algorbast, en el que un determinado momento se ve la escena a través de los ojos del asesino, sin que se sepa todavía que en este lugar está el asesino. You want to go out there, don't you? Busted on Arbogast, the old lady, maybe shake her up? Yes.
That wouldn't be a wise thing to do. Patience doesn't run in my family, Sam. I'm going out there. Look, Arbogast An said... hour or less. En la página 119, no solamente se entrevista en Cine y Filosofía a filósofos, sino también a cineastas. El gran cineasta alemán Werner Herzog dice en cierto momento: porque un instrumento como el metrónomo no nos da la sensación, el sentimiento del ritmo, es justamente un metro, un instrumento de medición mecánica. El ritmo de la imagen, así como el de la música, es otra cosa. En el ritmo de una película se tiene la posibilidad de experimentar el tiempo, que no corresponde obviamente a este o aquel momento de la película. Alguna vez, por ejemplo, en El país del silencio y la oscuridad, o en el gran éxtasis del escultor de madera Steiner, durante una hora la película se mueve conscientemente hacia una suerte de estadio intermedio, en el que se puede experimentar el stand still, la suspensión del tiempo. No es algo que le pertenece a una imagen única, a un solo momento de la película. Se necesita una preparación, una hora entera de película para moverse en esa dirección, para acercarse a este momento. Es por eso que digo que es una de las cosas más complicadas del cine. Si se separa una imagen o una secuencia, todo el trabajo del tiempo desaparece. Esto no se ve seguido en el cine, todo lo contrario. Se lo ve en Kurosawa, por ejemplo en Rashomon, se lo puede ver en Kiarostami en ¿Dónde está la casa de mi amigo?, por ejemplo. Porque el tiempo, la presión del tiempo en estas películas es lo que determina la dinámica de las imágenes. Página 119. Errei? Não, mas eu vim procurar o senhor 2 vezes porque o senhor é sabido também. Eu sei. Acha que eu sou sabido? Acho. Como? Só porque eu estou sendo filmado assim? Porque esses homens... É um jeito. Não, mesmo sem filmar, se conversasse com o senhor, eu via que o senhor tinha umas ideias interessantes, o senhor pensava, o senhor... Que pena, né? E o que sei não diz. Só fiz começar. Você já entendeu tudo? Entendi. Entendeu. E foi o primeiro que chegou aqui, não foi assim, ó? Ah. Estamos viendo una secuencia genial de una película genial que es Principio y Fin de Eduardo Coutinho. Justamente en esa película hay una suerte de dispositivo socrático. Coutinho solía trabajar sus películas como una especie de entrevistador muy particular, capaz de, un poco como pensaba Sócrates, el personaje, a partir de la pluma de Platón, de extraer un saber de aquel con quien discutía. Naturalmente, en esos diálogos filosóficos había algo del orden de lo asimétrico. El personaje de Sócrates era el que sabía, aquel que era interrogado, en todo caso, recordaba lo que había olvidado porque había una idea, una forma de comprender el mundo de las ideas. Pero ese es otro problema. Lo interesante en esta película, en Principio y Fin, es el encuentro con este personaje, donde uno puede descubrir de pronto un sujeto que tiene algo así como un saber filosófico. Y sin embargo, es un hombre, literalmente es un campesino. El tema de fondo es que la filosofía no es para entendidos, no es para
personas iluminadas y no es tampoco para los poderosos y menos aún para aquellos que creen que hay que contemplar y no trabajar o transformar lo real. La realidad es que la filosofía es una actitud que tiene que ver con la curiosidad y con la discusión permanente y fundamentalmente con la contradicción permanente, contradecir no solamente lo que se plantea en los discursos generales, sino, como decía el viejo Nietzsche, pensar contra uno mismo. Hoy hablamos de cine y filosofía y este personaje de Coutinho indica que la filosofía no es privilegio para pocos, es una posibilidad para todos. Nos vemos la semana que viene aquí en El Cinematógrafo, el cine en la tele.